Qué buenas, yo soy Omar, soy del Centro Cepasos. Y hoy quería comentaros un tema que a mí lleva ya tiempo que le estoy dando vueltas, ¿no? ¿Por qué no se habla de él o por qué no se incluye en muchos estudios? Y me refiero al tema de cómo influye el alcohol o el alcoholismo en concreto y el consumo de otras sustancias, ya sea cocaína o, como he dicho, alcohol, en casos de adicción, cómo correlaciona con la violencia de género en particular, ¿no? Hoy he estado viendo bastantes estudios que hablan sobre si correlaciona o no correlaciona. Realmente es difícil encontrar algún estudio que arriesgue a decir que correlaciona. Lo más que te pueden decir es que, bueno, puede desinhibir, puede afectar, pero no se le pone un énfasis importante, ¿no? Y es algo que nos llama la atención porque más había un párrafo que dice que muchos recursos asistenciales, como tratan a personas marginadas, pues entonces se produce como una invisibilidad y se obvia el aspecto de la violencia de género con el alcoholismo. Nosotros en 12 Pasos, por ejemplo, cuando hemos tenido a alguien que ha habido violencia genital, siempre se le ha sugerido acudir a las autoridades o que llamar al 016, pero inmediatamente, ¿no? Porque somos los primeros que estamos en contra de la violencia de género y de la violencia en general hacia cualquier persona, ¿no? Pero en especial hacia aquellos que sean más vulnerables o la de género. Eso es un tema, y otro tema es que ya te digan que realmente no correlaciona. Eh, Cuando sabemos todos, o muchos que trabajamos en el sector, que el consumo de cocaína o de alcoholismo o de cocaína y alcohol juntos, pues suelen producir celotipias, pueden producir ciertos rasgos que llevan a la persona a una desinhibición, a un comportamiento mucho más violento. Ojo, que esto no quiere decir que sea el causante de esa violencia, pero sí un factor muy importante y una variable a tener en cuenta. Y hay esas variables, como hay variables socioculturales, como hay variables dependiendo de qué nacionalidad son las personas. En fin, me he estado leyendo bastante, ¿no? Y me llama la atención cómo se dedican presupuestos ingentes, y me parece estupendo, siempre y cuando sirva para reducir esa violencia de género, pero no hay presupuestos para el tratamiento hacia alcoholismo o consumo de cocaína o de otras sustancias, ¿no? Siendo dos temas que suelen estar muy unidos. Y cuando digo suelen estar muy unidos, cuando ves fallecimientos de personas que han fallecido por este tema, en un porcentaje casi de un 48%, según veía hoy, en el más sincero de todos los que he visto, correlacionaba, ¿no? Claro, todo esto te lleva a pensar, a decir, se ha querido poner tanto el acento en ese aspecto, insisto, en el cual nosotros estamos a favor que se hagan medidas políticas y legales para reducir el fallecimiento de esas personas, pero que no se olviden de las víctimas que produce el alcoholismo y la drogadicción, que si pusiéramos a contabilizar probablemente serían bastantes más. Me refiero conductas violentas intrafamiliar, ya no de género, sino intrafamiliar, malos tratos hacia la pareja, accidentes de tráfico, peleas, agresiones, robos, bueno, así podríamos seguir más, sobredosis, más, bueno, otras patologías asociadas o gente que ha brotado y ha tenido un brote y ha hecho una barbaridad. Podríamos enunciar así una larga lista de toda la destrucción que genera. Y de eso, pues no vamos a hablar. No es noticia. Entonces, claro, llega un momento que dices, porque a nosotros nos llaman muchas familias de que tienen situaciones límites y que no pueden costarse ni tratamientos ni nada, y no hay recursos prácticamente gratuitos. Está el CAIT y poco más, está después de una larga lista de espera, estaba Proyecto Hombre, que le han reducido la comunidad terapéutica aquí en la Comunidad de Madrid y ya tienen que cobrar un mínimo.
y así un largo etcétera, salvo 2 o 3 organizaciones que son evangelistas, que hacen una labor que tendría que hacer el Estado, bueno, y Cruz Roja, que ya traído un día a una persona que dirigió todo lo de Cruz Roja, de política de drogas, y os lo podrá contar él. A lo que voy. ¿Por qué se hace esta discriminación positiva con otro tema que es igual de destructivo? Porque al final están muriendo hombres y mujeres. Por poneros un ejemplo, y lo puedo decir porque yo le traté y fue escarnio público y un juicio público tremendo, tremendo. Y fue el caso de Antonio Puerta y del profesor Neira, ¿no? Puedo decir abiertamente que Antonio Puerta no era un maltratador, para nada. Era una persona que tenía una enfermedad, una adicción, que había pasado por muchísimos centros y estuvo con nosotros. Y cuando sucede ese evento, están discutiendo él y su pareja, una discusión, la gente que consuma sustancias pues lo sabrá, habitual entre consumidores, pues por toda la problemática que genera el consumo, ¿no? Que si tienen más, que si ahora voy a comprar, que si no voy a comprar, y todo esto con un nivel de consumo de cocaína muy elevado y de otras sustancias. Y en plena discusión pasa una persona y les llama cucarachas. Evidentemente el comportamiento que tuvo él pues no es justificable, las cosas como son, no es justificable. Una persona que está bajo los efectos de la droga pues puede tener un comportamiento errático totalmente y producirse una agresión, lo cual, como digo, no lo disculpa, pero de ahí a que se haga un juicio público, se le lleve a prisión inmediatamente, se le tilde de maltratador en todos los canales de la televisión y en todos los sitios, pues a mí me parece un linchamiento sin saber la historia que había de fondo. Tuvo que ir hasta su propia pareja a negarlo, su madre. Claro, todo el mundo diría, ¿qué va a decir su madre? Además cumplía ese perfil, como digo yo, que era el ideal para que le cayeran por todos los sitios. Era de una familia acomodada, bueno, cumplió todo para que fuera terrible. Fue tan terrible su final que cuando falleció por una sobredosis a los meses, al año y pico, ahí en la calle General Yagüe, había unas personas que hicieron fotos de una forma terrible y les intentaron vender a un canal muy conocido de la jeringuilla que le mató, etcétera. Eso sí que es, vamos, no violencia de género ni terrorismo, machismo, eso es terrorismo abiertamente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a olvidarnos del alcohol y de las drogas que correlacionan de una u otra forma, que no son determinantes, por supuesto, pero que colaboran para poder dar una solución holística, algo integral? Porque si tú quieres poner acento solo en un tema, estás quitando el acento de otros temas que causan el mismo número, o por no decir un número mucho mayor de muertes, ¿no? Y de destrucción a nivel familiar, intrafamiliar y social. Y bueno, ya os contaré en otro vídeo para no alargarme mucho con el tema, porque quiero recabar todos los datos posibles. Hoy me leía uno de Llopis de Sevilla, leía otro estudio del País Vasco, y es que es alucinante cómo se minimiza el consumo de sustancias. Y todo porque, como hay un artículo en el Código Penal, que una persona bajo los efectos puede minimizarse el comportamiento, evidentemente no decimos que se minimice. Pero hombre, no es lo mismo una persona intoxicada, y todos lo hemos visto, no hace falta ser médico ni psicólogo para verlo, que una persona desinhibida y alcoholizada puede generar un comportamiento violento, como una persona con cocaína puede tener una celotipia importante y un nivel de paranoia que crea lo que ve. Evidentemente las drogas hacen un efecto lupa.